Gracias, hermanos. Damos gracias a Dios por cuanto nos podemos encontrar una vez más en esta casa de oración. Agradecido a Dios por cuanto nos da el privilegio de poder ser llamados a sus hijos, de poder sentir el llamado de Dios en nuestra vida. Porque es una realidad, hermanos, que si estamos en este lugar, no es casualidad. Si es alguien que habrá traído la fuerza, yo creo que no. Creo que en nuestro corazón hay un sentimiento o una necesidad, podríamos decir, de poder conocer un poquito más a Dios. En San Juan 17, verso 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo. Qué realidad, hermanos, y qué grande cuando Dios pone este deseo, porque dice que Él produce el querer como el hacer con su buena voluntad. Y importantes palabras decía nuestro hermano cuando Él decía que el Espíritu quiere hablarnos. En Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero la invitación, hermanos, es aquí yo estoy a la puerta. Dios está a la puerta, pero hay un paso que debemos dar cada uno de nosotros y es abrir esa puerta. Si hoy estamos aquí es porque hay algo en nuestro corazón que nos está indicando que algo nos está golpeando. Esa puerta está sonando. Dios quiera que a la luz de la palabra, a la luz de su espíritu, porque las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida, decía el Señor Jesús, podamos prestar oído. Y me gustaba mucho de nuestro hermano cómo comenzar esta reunión, pudiendo trasladarnos un poquito al antiguo pacto, para luego mostrarnos del nuevo pacto también. Nos hacía ver lo del monte Sinaí, nos hacía ver cómo también hoy la ley resuena en nuestros corazones. Pensaba mucho en estas cosas, hermanos. También las alabanzas preparan en este momento, nos hablan. Cada alabanza nos deja un mensaje profundo, y no solamente para degustarlo o para escucharlo, para que suene lindo a nuestros oídos, sino que hoy Dios ha convocado, quiere hablar. Y saben que pensaba que veníamos saliendo de unas fiestas muy grandes. Vamos a leer allí en Lucas, vamos a pasar. Vamos a tratar de ser prácticos, hermanos, sabiendo que después tenemos la oportunidad de poder también tomar las escrituras en nuestros hogares. Es una responsabilidad que quizás sea un pequeño alcance, pero la responsabilidad de cada uno, de poder también después poder indagar, poder escudriñar, buscar. Y Lucas allí decía en el capítulo 24, capítulo 44, dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta fiesta, hermanos, que venimos saliendo, el mismo Señor Jesús la nombra como Pascua. Les dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Ya nuestro Señor Jesús estableciendo, inaugurando este nuevo pacto, dando enseñanza de lo que iba a venir, de las transformaciones de las cosas, como en el mar de Hebreos. Él decía y la nombraba como la fiesta fue enseñada, Pascua. No vamos a andar en esto, hermanos, pero saliendo de esta hermosa fiesta, qué lindo poder entender y comprender que era necesario este padecimiento, que era necesario este sufrimiento. Y podríamos preguntarnos ahora: ¿para qué? ¿Para qué era necesario que Cristo padeciese y que resucitase? Y allí en Apocalipsis 14, verso 6, el anciano Juan allí, Dios lo hacía ver una visión, y dice que veía por medio del cielo un ángel volar, el cual llevaba en su mano, dice, un evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a tribu, nación y lengua. Entonces, hermanos, algo muy grande que hoy ha llegado a nuestras vidas en tiempos muy difíciles, que cuando Timoteo decía: vendrán tiempos en los que se sufrirá la sana doctrina. Y pareciera que esos tiempos serían lejanos o los esperamos, pero esos tiempos han llegado.
en el capítulo 14, más atrás, vamos a tomar un pasaje también, a ver. Cuando allí nos dice el anciano Juan en el libro de Apocalipsis también, ha caído Babilonia la Grande. Este verso que también nos abre nuestro pensamiento y nos lleva a pensar en tantas cosas. 18, capítulo 6. Podemos ver, hermanos, que Dios emite un juicio contra esta Babilonia y también nos narra la palabra de nuestro Dios, que embriagó con su vino, con su fornicación. Y también de esto nos lleva a pensar y a meditar que a pesar de que Dios nos da esta oportunidad de poder conocer este Evangelio interno, qué peligroso. El verso 14:8 era el que citaba y dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vamos a dejar hasta aquí nomás, pero nos hace pensar, hermanos, cuánto engaño y mentira hay en el mundo. Pero qué privilegio a la vez que habiendo tantas doctrinas, tantos evangelios diferentes. Allí el apóstol Pablo, cuando llegaba a la ciudad de Atenas, dice que veía varios altares y en cada uno de los altares había una escritura, pero a él le llamó la atención una en particular que decía el Dios no conocido. Y de ese Dios no conocido es quien le iba a predicar. Y de la misma manera a este Dios que pareciera que poco se conoce. ¿Y por qué decimos? Porque todo el mundo habla de Dios. Pero qué lindo es cuando tenemos la oportunidad de conocer al Dios de la Biblia. No al Dios que pueda presentar al hermano Gonzalo a su manera o a su forma, o cualquier persona de este mundo, quien desprestigiar a nadie, hermano. Pero qué lindo es poder tener la oportunidad de conocer el Evangelio de Dios, el de la Biblia que está escrito, y poder confirmar la Escritura. Y esa oportunidad hoy la tenemos, hermanos, pero también hoy la iglesia es nuestro Dios, porque podemos ver a través del capítulo 12 de Apocalipsis que allí cuando nuestro Señor Jesús moría, ocurrió un suceso muy grande, hermanos, que la Escritura nos narra, y sabemos que el diablo y Satanás en el antiguo pacto podemos ver, como por ejemplo allí en Job, que él tenía acceso al cielo, tenía acceso a Dios, y podía subir a acusar a los escogidos de Dios. De esta manera lo hace con Job y acusa a Job, y Dios le dice: no has considerado mi siervo Job. Él le dice: pero tú le sirves de vale, le das todo. De esta forma podemos ver, hermanos, allí en el capítulo 1 de Job, versos más adelante, que Satanás tenía el acceso al cielo y podía acusar a las personas, podía acusar a los hijos de Dios. Pero aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, luego de la muerte del Señor Jesús, cuando Él vence la muerte, dice en el capítulo 7, vamos a tomar algunos textos, y dice: después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el capítulo 12 nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí podemos ver cómo la advertencia de la palabra de nuestro Dios le dice al hombre, al ser humano. Y mire con qué palabras usa, si uno lo profundiza y lo medita. Alegraos cielos, decía. ¿Cómo sería el poder de este enemigo? O el mal que había en este enemigo, que la palabra de nuestro Dios dice: alegraos cielos, pero hay de los moradores de la tierra. Y también el capítulo 15, 12-15 también, y si la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, por la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre ella. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vemos aquí cómo este dragón se había echado sobre esta mujer, pero también entendemos que esta mujer fue llevada allí al desierto para también cumplir una función. Esta mujer, podemos decir y confirmar por medio de la Escritura, como dice el capítulo 12:1, que es Israel. Este pueblo que está allí en Medio Oriente cumpliendo una función no tan agradable para el mundo, porque de repente se nos presenta un Dios de amor, pero también vemos a través de la Escritura que ese Dios de amor enviaba a sus siervos a tomar ciudades, a tomar tribus, a tomar lugares, y les decía ahí, y no dejéis nada, matar mujeres, niños. Y este mismo Dios es el de ayer, el de hoy, el de siempre, hermanos, no ha cambiado. Pero también Dios, a través del nuevo pacto, a través de nuestro Señor Jesús, tenía una función, un plano espiritual, la verdad de las cosas, de lo que era allí en el principio, cuando leíamos el primer pasaje. Era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley, en los salmos, en los profetas. También nuestro Señor Jesús, sabemos que el verdadero propósito, ¿cuál es? Es que vengamos a buscar la vida eterna. Entonces también vemos que esta mujer también tiene un proceso que cumplir, apartarse del pecado que hoy la inunda, apartarse de este alejamiento de Dios, podríamos decir. Y va a llegar el momento en el que esta mujer va a tener que ser limpiada para poder recibir lo que hoy, por gracia y misericordia de Dios, desde allí, de los tiempos de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, cuando empieza este nuevo pacto allí en la iglesia de los Hechos, recibieron y hoy por gracia también nosotros recibimos este Espíritu, el cual nos guía toda la verdad, nos guía el verdadero propósito de este Evangelio. Pero también vemos que este dragón se fue a servir contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan el testimonio y tienen la fe de Jesús. ¿Le podríamos decir quiénes son, hermanos? La iglesia israelita del nuevo pacto. Porque vemos que el enemigo, ¿a quién le hace la guerra hoy? A la iglesia, a los que están aquí adentro. Y lo podemos comprobar porque para mis hermanos quizás mayores que han transitado más en esta carrera, ¿es fácil, hermanos? El enemigo de una u otra manera aún sigue buscando cómo entorpecer nuestra manera. Al oyente, ¿sabe el oyente? Usted quizás está tranquilo, le asedian cosas en su vida, pero una vez que usted quiere buscar a Dios, quiere dar un paso más, parece que todo se le empezará a poner pesado. Que hay algo que quizás el viernes nos entorpece, quizás pequeñeces, pero que en el momento de vivirlas son grandes. Pero detrás hay alguien que no quiere que vengamos a este conocimiento de esta verdad, que no quiere que este ser que tuvo que morir allí en muerte de cruz, del cual cantaban nuestros niños y decían, tu luz no deja de brillar, mi pequeña luz tiene que brillar, de esta luz que viene al mundo y quiere alumbrar a todo hombre. Él no quiere que resplandezca esta luz del Evangelio y la luz de Cristo en nosotros. Pero qué lindo cuando también podemos ver que hoy aquí estamos congregados para poder buscar la salvación de nuestras almas, para buscar de nuestro Dios. Y en Hebreos capítulo 11, verso 8, nuestro hermano allí nos llevaba un poquito al antiguo pacto y nos decía, cuando Dios convocó al pueblo allí a los pies del monte Sinaí para entregarle esta ley de fuego, este carácter de Dios. Pero el pueblo dice que tuvo miedo y que solo Moisés pudo recibir estas palabras de vida. Pero miren lo que nos dice Hebreos, el capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez que tocar el monte será apedreado o pasar a condado. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
El verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rodeada que habla mejor que la de Abel. Hermosos textos, hermanos, que nos llevan a pensar dónde hoy podemos llegar, dónde hoy podemos, o lo que hoy podemos buscar. Está el acceso y el alcance de todos. Pero también nos dicen pequeñas palabras, nos dejan mensajes que quizás después podríamos sondar y conversar a la congregación de los primogénitos. Y preguntas que nos podríamos hacer: ¿quiénes son los primogénitos? Y lo podemos ver que en Éxodo capítulo 4 nos confirma. Cositas que no vamos a andar, hermanos, pero que son importantes siempre traer a nuestro recuerdo, a nuestra mente, a nuestro corazón. Los primogénitos, a los que Dios adoptó, que lo dice Efesios capítulo 16. A quienes Dios adoptó, a quienes Dios domesticó, a su pueblo, al pueblo de la alianza, al pueblo de Israel. Pero hoy también en este nuevo pacto, hermanos, podemos ver que ese pueblo, a través del primer pacto, Dios le recriminaba y le decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a diferencia de este nuevo pacto, hermanos, Jeremías 31 al 31 nos dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice al principio, porque ellos invalidaron mi pacto. Mas este será mi pacto. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Hoy Dios, obrando y queriendo trabajar de una manera diferente, hoy quiere habitar en nuestro corazón. Ese es el propósito de estas cosas. Y también los niños cantaban una alabanza, los jóvenes, perdón, y la alabanza decía: siento en mí tus latidos, tú eres la causa de mis alegrías. Te preocupas de que mi corazón guarde tus mandamientos. Miren qué hermosa alabanza, hermano, y qué profundidad. Esa es la preocupación que hoy Dios tiene por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y si nos ponemos a pensar que Dios tenga un detalle para con mi vida, que Dios esté preocupado porque en mi corazón estén sus mandamientos, que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y si lo guardamos y entramos por aquella puerta por la cual todo hombre debe entrar, la puerta de las ovejas, el Señor Jesús, podemos también tener esta oportunidad de poder tener estas cosas en nuestros corazones y poder tener esta esperanza tan grande de poder vivir, de tener vida eterna, de que a pesar de las luchas, de las pruebas, de la tristeza que vivamos en esta vida, sufrimos con una esperanza. Qué lindo sufrir de esta manera. Qué lindo saber que un día el llanto o la dificultad que usted esté pasando, que hoy pareciera tan grande, un día se va a terminar, se va a acabar. Pero también es necesario luchar, pelear, así como vemos nuestros hermanos ancianos. Quizás en este lugar no hay tantos ancianos como uno acostumbra ver, pero sí hay hermanos que tienen muchos años en este evangelio, que han peleado. Pero también podemos ver la mano poderosa de Dios, la mano fiel de Dios que hasta aquí no nos ha dejado, que nos ha guardado. Que nos ayuda, hermanos, a que todos podamos luchar por esto que hemos emprendido en nuestra vida, por lo que también quieren emprender, de poder alcanzar un día esta oportunidad tan grande de poder estar en ese lugar tan hermoso que Dios tiene preparado. Y seguramente cada uno pensará y meditará en su vida, porque el llamado de Dios, la palabra de Dios, nos habla particularmente a cada uno. Y es necesario tomarlo de esta manera. Quizás a veces la congregación o el grupo de personas, o que nos movamos siempre así en grupo, a veces nos interrumpe y pareciera que no vivimos las cosas íntimamente con Dios. Y las cosas tenemos que buscar vivirlas íntimamente con Dios. Cada alabanza debemos pensar y meditar en buscar esa relación, esa fe genuina de la que nos habla Hebreos capítulo 11, verso 1. O el 6, por ejemplo, que es necesario que se acerque a Dios crea que le hay que hacer la Dios quiere lograr esto en nuestra vida.
Que esta fe pueda estar aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y miren lo que dice el capítulo 1 de Filipenses, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiemos en esto, hermanos, que hay alguien que ha comenzado la obra, no a nuestra manera, sino a su manera. Quizás va a llevar un proceso para que lo lleven en la visita. Quizás no va a ser pronto, pero también va a depender de nuestra insistencia, de cuánto querramos encontrar a Dios. Y la palabra nos da hermosos consejos, por ejemplo, allí en los Hechos también vamos a tomar los últimos pasajes. La palabra de nuestro Dios nos aconseja a cómo debemos buscar de Él. Y allí en el capítulo 17, verso 11, nos dice la palabra de nuestro Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Jerusalén, por recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos esta oportunidad tan linda, hermanos, que quizás en otro lado no tendríamos. Uno por ahí ha ido conociendo otros lugares también, y muchas veces lo que se predica hay que quedarnos con lo que se dice nada más, y no tenemos la oportunidad de preguntar, de indagar o de poder pedirle a Dios sabiduría. Pero sabe que Dios quiere que nosotros podamos afirmar, podamos por medio de la Escritura poder comprobar si lo que se dice en un lugar es verdadero, es real. Y esta es la invitación que Dios nos deja a cada uno. Santiago capítulo 1, verso 6 también nos dice: el que quiera sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche. Pero también nos pone en una responsabilidad y en una preocupación que dice: pero pida con fe, no dudando. Y este es un compromiso, hermano, porque como las canciones hablaban de nuestro Dios, nos hemos acercado allí, no al monte que se podía palpar y tocar, sino a la ciudad del Dios vivo. Y una vez que uno le pide a Dios y recibe también, no se puede escapar de la responsabilidad, no nos podemos escapar. Debemos atender a lo que vimos, también debemos hacer, porque ese es el propósito de nuestra evangelio, poder traerlo a nuestras vidas, poder vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Dios, y no por una obligación o una imposición, como decíamos al principio, sino para un bienestar de nuestra vida, porque la ley es de esta palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa, hermanos? Significa enseñanza, dice nuestro amor. Y esto es lo que nos ha dejado nuestro Dios, no como una ley que el mundo ofrece, que si no me acato voy a tener consecuencias, no voy a tener el cariño de alguien, no voy a tener. Esta ley es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Qué lindo es poder mirarla de esta manera, no como quizás tenemos la costumbre de escuchar la palabra ley con miedo, porque el ser humano se resiste y parece siempre a lo que es ordenado, a lo que es estipulado. Pero cuando nosotros miramos que la palabra de nuestro Dios es para nuestro beneficio, podemos pensar y meditar en esos versos tan lindos como que nos dicen: el mandamiento de Dios no es la voz. Y para terminar, hermanos, uno de los últimos pasajes del Deuteronomio me gustaría leer. El capítulo 8, por eso que ha resonado también en estas fiestas. La palabra de nuestro Dios nos dice que gran parte del pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero si uno se pone a ver la Escritura y a mirar la historia, el pueblo conocía todas las cosas porque Dios se las presentó todas. Pero lo que le pasó al pueblo, cuando uno anda en esta palabrita de conocimiento, uno por ahí va quizás al hebreo a poder buscar la definición. Esta palabra significa poner cuidado. Tiene una raíz que sale de ese lugar. Y lo que el pueblo no tuvo fue poner cuidado en las cosas de Dios. No tuvo cuidado, el conocimiento lo tenía, pero al no poner cuidado, muchos les tocó perecer. Y hoy la palabra de nuestro Dios nos dice en el 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis, dice la palabra. Debemos tener cuidado cada uno de nosotros a medida que vamos avanzando, que vamos madurando, que vamos creciendo, algunos más jóvenes, otros más viejos, pero todo el tiempo Dios nos ayuda para tener cuidado, para nuestro bien. Pero también debemos saber que una vez que querramos buscar a Dios, que querramos servirle, no va a ser color de rosa, sino que van a venir luchas, dificultades, porque el enemigo no quiere que lleguemos, no quiere que avancemos. Pero confiamos que la iglesia de nuestro Dios tiene que avanzar y va a avanzar. El verso 2 nos termina diciendo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligir, para probar, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni la habían conocido. Y tu Padre la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu orgullo nunca se envaneció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado, ni el tiempo de Así como Dios estuvo con su pueblo, también hoy ofrece estar con cada uno de nosotros. Aunque a veces Dios nos lleva a circunstancias no planificadas, a circunstancias que no las teníamos previstas quizás. Pero qué lindo es mirar la prueba y la dificultad que es necesaria también para nuestra vida. Qué lindo es mirar de esta manera que Dios nos está haciendo pasar por un proceso, por transitar un momento que va a ser necesario para mi vida y que algo Dios quiere de mí y quiere probar que hay en mi corazón. Y Dios nos ayude para que cuando nos encontremos en esta prueba, que nunca se van a terminar porque solamente Dios nos da un receso para que agarremos fuerza y nuevamente viene una dificultad, que podamos mirarlo de esta manera y que podamos pensar en todo esto, que podamos guardar su mandamiento, que nadie nos quite el premio. Prosigo al blanco, decía el Pablo, su premio, llamamiento de Cristo. Que nos ayude a que todos, en diferentes lugares, diferentes congregaciones, pero un mismo pueblo, una misma iglesia, buscando un mismo objetivo, que nos ayude a que todos los podamos alcanzar y que Dios cada día pueda fortalecer nuestras mentes y nuestros corazones para que los tiempos difíciles que se vengan no puedan apagar lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias por la atención.